Esta novela no nos pertenece, todos los derechos reservados a su respectivo autor. Capítulo 1. Reencarnación. Dentro de la ciudad de Nueva York, cerca de la Universidad de Columbia, se sentó un joven de ascendencia italiano-estadounidense a mediados de los años 20. Este nombre de manera era Frank Caruso, que estaba sentado en su escritorio mirando hacia la pantalla de su computadora mientras jugaba un partido competitivo de un popular juego de estrategia basado en la antigüedad clásica. Rápidamente ejecutó sus órdenes mientras jugaba como los romanos contra otro jugador que utilizó los ejércitos de Aníbal contra él. Con el clic de un botón, sus tropas marcharon rápidamente en formación contra el otro jugador. En poco tiempo, las legiones de Roma se enfrentaron con la banda sagrada de Cartago. Sin que su rival lo supiera, Frank había establecido sus fuerzas de auxilia para rodear a los cartagineses en una doble envoltura clásica. En este campo de batalla virtual, decenas de miles de soldados generados por computadora se derramaron sangre mientras se mostraba una escena familiar. Inspirado por el general cartaginés Aníbal, Frank hizo la transición experta de sus fuerzas a un doble envoltorio, que era la misma táctica que Cartago había utilizado contra los romanos en Cannae, lo que resultó en una de las peores derrotas militares que la República Romana había sufrido. En poco tiempo, los soldados de los otros jugadores quedaron atrapados en una plaza rodeada por los romanos, apuñalando a los cartagineses carne virtual con sus gladi. Finalmente, la abrumadora exhibición de la victoria apareció en la pantalla de los Frankis, donde los chillidos del otro jugador se podían leer detrás de un muro de texto anónimo. Mátate, perdedor. Debes ser una especie de virgen net. Espero que mueras una muerte miserable. Por ahora, Frank era demasiado maduro para morder el anzuelo y enojarse por tales burlas infantiles. En cambio, respondió con un comentario sarcástico propio. Hit good. Después de dejar este mensaje despectivo, Frank cerró su juego y se acercó para agarrar su abrigo. Mientras lo hacía, derribó algunos libros de texto en su escritorio relacionados con su trabajo escolar. En particular, giraron en torno a los últimos días del Imperio Romano de Occidente y lo que comúnmente se conocía como la Edad Media. Habiendo completado su licenciatura, Frank ahora estaba trabajando en su Ph.D. en la historia. Aunque sabía mucho sobre todas las épocas de la historia europea, siempre se había sentido atraído por los antiguos romanos, especialmente los últimos días de su otrora poderoso imperio. Sin embargo, no tenía tales preocupaciones en este momento, ya que había una tarea mucho más crítica que tener, y que iba a la tienda a recoger una bebida energética. Estos libros no se iban a leer solos, y ya era mucho más allá de la medianoche. Si tuviera que hacer su trabajo escolar a tiempo para el día siguiente, tendría que tirar de otro toda la noche. Por ahora, eso era algo a lo que estaba bien acostumbrado. Como tal, cubrió su abrigo sobre sus hombros y salió de su apartamento a la fría noche de Winter. Frank se aseguró de cerrar su puerta detrás de él antes de pisar las calles nevadas de Nueva York. Después de un corto tiempo, llegó a la estación de servicio más cercana, donde notó a un vagabundo empobrecido apoyado contra el exterior del pequeño edificio. El hombre tenía una botella de whisky en la mano y estaba claramente intoxicado. Sin pensar en nada de eso, Frank siguió adelante en la tienda donde seleccionó su marca favorita y el sabor de la bebida energética, así como una bolsa de papas fritas. Comúnmente se refería a estos artículos como Gamer Fuel. El joven se acercó a la caja registradora con sus productos, donde el empleado los colocó dentro de una pequeña bolsa después de llamarle. Después de haber pagado la comida, Frank salió del edificio, donde notó que el vagrante ya no merodeaba. Simplemente se encogió de hombros antes de regresar a su departamento al ver esto. Sin embargo, cuando se acercó al borde del estacionamiento, notó que el vagrante se topaba con él. Sin embargo, esto no fue un accidente. Tan pronto como Frank se dio la vuelta para disculparse con el hombre, vio que el vagabundo sostenía un cuchillo, que rápidamente presionó contra la garganta de Frankis. Frank inmediatamente dejó caer sus pertenencias y levantó las manos en pánico, señalando que no era una amenaza, cuando comenzó a hablar con el hombre que lo estaba asaltando con un tono cauteloso en su voz asustada. Toma lo que quieras. No tengo mucho, pero es tuyo.
Tan pronto como Frank dijo esto, el vagabundo comenzó a buscar en su cuerpo, buscando su billetera. Mientras lo hacía, la cuchilla se deslizó y cortó una de las arterias en el cuello de Frankis. La sangre comenzó a brotar de su cuello como una fuente mientras miraba la hoja cubierta de sanguina con incredulidad antes de colapsar en el suelo en un charco de su propia sangre. El vagabundo comenzó a entrar en pánico, al ver cómo accidentalmente cortó la garganta de la joven y rápidamente recogió las bolsas dejadas por su víctima antes de huir, dejando a Frank solo, sangrando en la calle Nevada. Cuando esto ocurrió, un solo pensamiento pasó por su mente. ¿Es así realmente como termina? En poco tiempo, la oscuridad total prevaleció, dejando a Frank bien y verdaderamente muerto. Tito Claudio Marcelo tembló con un comienzo cuando su mente recuperó la claridad. No sabía por qué, pero después de un severo impacto en su cráneo del club de un guerrero sueví, tuvo un destello de inspiración, o muy posiblemente una visión de los dioses sobre un mundo alienígena mucho más avanzado que cualquier cosa que haya visto antes. En este mundo alienígena, era un estudiante de historia con un nombre diferente que había asistido a una prestigiosa institución de educación superior. Sin embargo, había conocido una desaparición prematura a manos de un criminal común en las calles de una metrópolis vibrante. Apenas podía creer que su mente maltratada había conjurado una visión tan extraña. Había entrado en el reino de los dioses, o había visto una visión del futuro. Lo que había ocurrido, era de hecho un espectáculo para la vista. Sin embargo, ahora no era el momento de detenerse en tales preocupaciones. En cambio, se enfrentó a una situación potencialmente letal mientras yacía en el suelo con un guerrero bárbaro que derribaba su arma sobre él en un intento de terminar el trabajo. Marcellus agarró su espada, que se encuentra a su lado antes de salir del camino del club que se aproxima. Mientras lo hacía, podía escuchar el ruido del arma primitiva contra el suelo, pero no prestó atención a esto. En cambio, se levantó de la hierba bajo sus pies y reajustó su casco de hierro dorado mientras se preparaba para participar en el combate mortal. El pálido guerrero germánico notó que su presa había escapado de su alcance y se dio la vuelta con una sonrisa malvada en su rostro, gritando algo en un idioma que Marcelo no entendía antes de cargarle como un jabalí. Marcellus levantó su escudo de forma ovalada en defensa mientras el club se enfrentaba a él antes de empujar al hombre a un lado con su escudo y empujar su espada a través de la armadura de correo remachada de las bárbaras. A medida que el acero frío atravesaba su intestino, la sangre se derramaba de la boca de las barbaridades de pelo largo mientras forzaba su torso a través de la longitud de la hoja en un intento de llegar al cráneo de Marcellus. Sin embargo, a medida que las pulgadas de acero nórico atravesaban aún más el torso de las barbarie, el hombre pronto encontró la fuerza que dejaba su cuerpo antes de caer de rodillas. Marcelo rápidamente retiró su espada y la levantó en el aire para un golpe decapitante. Antes de lanzar el golpe final de su espada, maldijo al hombre que había tocado tan a fondo su campana antes de quitarse la vida. Filthy bárbaro. Después de decir esto, desató su espada en el cuello de las melenas, cortando su cabeza en el proceso. Después de retirar su espada, Marcelo gritó a las tropas bajo su mando mientras intentaba reunirlas en medio de la batalla. Reforma la línea. Aguantar fuerte. Al escuchar su comando de los generalianos, los soldados cercanos del ejército romano se reagruparon y entraron en la formación, presionando sus gruesos escudos mientras mantenían la línea contra los guerreros sueví. Con cada choque contra sus escudos, los soldados romanos se movieron sincronizados como una máquina bien engrasada, mientras empujaban al enemigo a un lado y empujaban sus cuchillas hacia los cuerpos de los enemigos. Al ver cómo estos hombres eran sueví, pocos de ellos tenían alguna forma de armadura corporal, y los que lo hacían eran generalmente considerados guerreros veteranos del más alto calibre. En poco tiempo, los romanos comenzaron a hacer retroceder la ola de bárbaros mientras cortaban al enemigo en cintas. A medida que las mareas de la guerra cambiaron, el sueví comenzó a dirigirse. Sin embargo, mientras lo hacían, la caballería romana apareció desde el interior del bosque y los persiguió, arrojando a los guerreros bárbaros en la parte posterior mientras intentaban huir del campo de batalla. Para el sueví, no habría piedad en este día. Cuando la batalla llegó a su fin, Marcelo limpió la sangre que cubría su hoja en la túnica de lana de un bárbaro muerto cercano antes de envolverla dentro de su vaina de cuero marrón, que estaba unida a una calva a través de su torso.
La sangre estaba salpicada a través de su armadura de bronce, e incluso su hermoso rostro estaba empañado con la sangre de sus enemigos. Marcelo se quitó su casco de hierro dorado abollado cuya pluma roja se mostraba arrogantemente en su cresta, revelando su cabello castaño mientras miraba con sus ojos verde oliva a uno de sus comandantes que corría hacia su posición con una expresión extática en su rostro. General. Hemos logrado una gran victoria contra el Suevi aquí hoy. Si el comandante supremo estuviera aquí, seguramente te recompensaría por tus esfuerzos. Marcelo simplemente se rió entre dientes mientras colocaba su mano manchada de sangre sobre el hombro de los comandantes antes de expresar sus pensamientos sobre el asunto. Solo otro día al servicio del imperio, amigo mío. Tito Claudio Marcelo provenía de una familia de renombre y ocupó el cargo de general en el ejército romano de Occidente. Por el momento, estaba sirviendo bajo el comandante supremo del ejército romano de Occidente, Flavio Estilicho. Aunque solo tenía unos 20 años, había demostrado ser un líder militar capaz desde una edad temprana, especialmente durante la invasión gótica anterior. Durante estos tiempos desesperados, había alcanzado su estado actual después de una serie de victorias abrumadoras contra muchos enemigos de los Empire. Sin embargo, también se podría afirmar que su rápido ascenso a través de las filas se debió en gran parte a su estrecha relación con el comandante supremo. Actualmente, Marcelo y su ejército estaban haciendo campaña en la Galia mientras intentaban poner fin al reinado del usurpador Flavio Claudio Constantinus y hacer retroceder a las tribus germánicas que habían cruzado recientemente el Rin. Esta fue la primera batalla significativa que encontraron después de entrar en la provincia caótica. Cuando los soldados romanos comenzaron a limpiar el campo de batalla y enterrar a sus muertos, muchos de los hombres comenzaron a arrodillarse en dirección a Roma y orar. Cuando el comandante vio que Marcelo permanecía de pie, cuestionó sus acciones. ¿No tienes intención de dar gracias al Señor Dios Todopoderoso por esta victoria? Sin él, nada de esto podría haberse logrado. Había un indicio de desdén en los ojos de Marcellus mientras miraba al comandante antes de sacudir la cabeza mientras respondía a la pregunta. No, Lucan, no creo que lo haga. Tengo otros asuntos que atender, pero tienes mi permiso para orar en mi lugar. El comandante, conocido como Lucan, sonrió y asintió antes de entrar en oración. En cuanto a Marcelo, se alejó de la escena, sin querer tener ninguna parte en los derechos cristianos. En cambio, se acercó debajo de su chaleco lórica escuamata y sacó un pequeño colgante en forma de una moneda de oro que colgaba alrededor de su cuello. Esta moneda contenía el rostro de Sol Invictus, uno de los antiguos dioses de Roma. En el momento en que estaba fuera de la vista, comenzó a orar al dios de sus antepasados, agradeciéndole la gran victoria que Roma había logrado en este día. Porque si lo hubiera hecho en público, seguramente sería perseguido por los cristianos que ahora dominaban el imperio. Cuando Marcelo terminó su oración, miró hacia el sol poniente, preguntándose qué podría haber significado la visión que había visto en su estado sacudido. Tal vez fue un presagio de lo que estaba por venir. De todos modos, decidió no detenerse más en un tema tan premonitorio. Pase lo que pase, lo encontraría con acero en su mano, y las tropas bajo su mando, porque la gloria de Roma era eterna. C2 No hay tiempo para la celebración. Después de limpiar el campo de batalla, los romanos habían regresado a sus puestos en el campamento temporal que habían establecido mientras estaban en campaña, que yacía en la frontera de la diócesis de Galia. Aunque los hombres bajo el mando de Marcellus querían celebrar su gran victoria sobre el Suevi, su primer deber era proteger las fronteras de las empireadas como hombres en el ejército romano. Por lo tanto, no hubo una gran celebración en esta noche. Marcelo se paró dentro de su tienda de mando, mirando un mapa que se extendía sobre su mesa, que se iluminaba a la luz de las velas. Mientras estudiaba los informes de los exploradores dentro de su ejército, la figura sombría de una mujer tetona apareció detrás de él. Sin previo aviso, el joven general sintió que el calor de las delicadas manos de una mujer se envolvía alrededor de sus hombros y la suavidad de su pecho presionaba contra su espalda. En lugar de darse la vuelta y entretener a la belleza buxón que se había aferrado a él, Marcellus simplemente respondió con un tono severo después de beber de su cáliz. Ahora no, Sigefrida.
La mujer instantáneamente comenzó a hacer pucheros cuando se dio la vuelta y se sentó en su cama de maestría. Al escuchar el sonido disgustado escapar de sus labios, Marcelo se dio la vuelta y miró a los ojos de la hermosa mujer sentada frente a él. Llevaba un collar alrededor del cuello, lo que significaba su estado como esclava humilde. Sin embargo, a pesar de esta posición, Marcelo dejó su bebida y suspiró mientras se disculpaba con ella. Lo siento, me cuesta mucho pensar con claridad. Una mirada de preocupación se extendió por la hermosa cara de los esclavos mientras caminaba hacia Marcellus y comprobaba su condición. No estás herido, ¿verdad? Juro por los dioses, si uno de esos bastardos de Suevi te lastimó, borraré a toda su tribu. Marcelo se rió mientras escuchaba esta ridícula declaración. Rápidamente agarró la barbilla de Sigefrida mientras intentaba besarla en los labios. Sin embargo, inmediatamente inclinó la cabeza, lo que resultó en un picoteo en las mejillas. Al ver que sus esfuerzos se vieron frustrados, Marcelo inmediatamente se rascó la parte posterior de la cabeza y dispersó las preocupaciones de las mujeres al exagerar el alcance de sus heridas. Estoy bien. Me golpearon un poco en la cabeza. No es nada serio. La esclava comenzó a sonrojarse cuando se alejó del abrazo de Marcellus. Aunque no le encantaría nada más que tener intimidad con su maestro, había buenas razones por las que se vio obligada a rechazar sus avances. Sigefrida sabía que si tuviera algún otro maestro, sería severamente castigada por tales acciones. Sin embargo, Marcelo lo permitió y simplemente bebió de su cáliz una vez más cuando la mujer lo castigó por su estilo de vida. En serio, Marcellus, después de todos estos años, ¿y todavía estás buscando consuelo en mis brazos? ¿Por qué no te consigues una esposa ya? A pesar del tono casual utilizado por la mujer, el general romano simplemente se rió de su comentario antes de terminar el resto de su vino. Después de hacerlo, colocó el contenedor en la mesita de noche junto al flag, donde Sigefrida se apresuró a rellenar su taza. Mientras lo hacía, él respondía con la misma línea que usaba cada vez que hacía esta pregunta. ¿Me conoces, Sigefrida? Estoy casado con Rome. La esclava inmediatamente puso los ojos en blanco cuando escuchó este comentario por la número 9 millones de veces este año y comenzó a predicar las cualidades que hicieron que tantas mujeres jóvenes persiguieran a su amo. Solo digo que eres rico, tienes el prestigioso título de general a tu corta edad, desciendes de una de las familias patricias más prominentes del imperio y eres peligrosamente guapo. ¿Qué mujer romana no te querría como su marido? Marcelo se negó a discutir este tema más a fondo y levantó la mano en el aire, insinuando que la mujer guardara silencio. Aprecio tu preocupación, pero estoy bien como soy. Al darse cuenta de que había sobrepasado sus límites, Sigefrida inmediatamente dejó de verter el vino y se acercó a Marcelo, donde comenzó a consolarlo acariciando su cabello castaño de oliva. Mientras lo hacía, comenzó a hablar en un tono como el de una madre o una hermana mayor preocupada. Solo estoy preocupado por tu futuro, eso es todo. Cuando estás en una campaña brutal, vives solo en tu villa solo conmigo y con un puñado de otros esclavos para hacerte compañía. ¿Qué diría tu madre si supiera cómo pasaste tus días? Marcellus agarró la mano de Sigefrida y miró profundamente en sus ojos azul y heló con una mirada de buen corazón. Sigefrida era un suevi de nacimiento, y como tal, sus rasgos eran de naturaleza germánica. Era alta, con una figura de reloj de arena y piel de marfil que tenía un ligero pigmento rosado. Acompañando a su excelente físico estaba el largo cabello rubio platino que actualmente estaba atado a una cola de caballo. Eres todo lo que necesito. Sigefrida inmediatamente miró hacia otro lado mientras escuchaba estas palabras y comenzó a reflexionar sobre su pasado. Ella había venido de una familia suevi, y fue tomada cautiva junto con su madre por los romanos después de que su padre y los otros guerreros de su banda de guerra fueron derrotados en la batalla. Desde que fue vendida como esclava a la familia Marcellus cuando era niña, había sido su trabajo cuidar al niño. A pesar de sus sentimientos, la madre de Marcellus le había advertido estrictamente que no se involucrara románticamente con él. A pesar de que ahora eran adultos, y ella era exclusivamente su esclava, el miedo dentro de su corazón hacia esa mujer la mantuvo emocionalmente a la longitud de las armaduras.
Al ver la reacción de Sigefrida, Marcelo suspiró antes de recoger el cáliz de vino que había rellenado y comenzó a picar su contenido. Después de unos momentos, se alejó de ella y caminó hacia la puerta. Mientras lo hacía, la mujer comenzó a llamar después de él con un toque de preocupación en su tono. ¿A dónde vas a esta hora? Marcelo, un poco molesto con otro de los rechazos de Sigefrida, gritó una rápida réplica antes de salir de las aletas de la gran carpa. Para vigilar. Después de que Marcellus había dejado a Sigefrida sola en sus habitaciones, suspiró pesadamente y jugó con el collar de hierro alrededor de su cuello. Un solo pensamiento pasó por su mente mientras lamentaba su posición en la vida. Si tan solo naciera un romano. En cuanto a Marcelo, marchó a través del campamento temporal durante algún tiempo antes de llegar a su empalizada. Procedió a subir a la torre de vigilancia, donde miró hacia la dirección de las tierras ocupadas por el usurpador conocido comúnmente por el nombre de Constantino III con una expresión severa en su rostro. Mientras miraba a lo lejos, una voz familiar lo llamó. Pertenecía a nada menos que al comandante que llevaba el nombre de Sextus Cornelius Lucan. Veo que estás de pie vigilando una vez más. Un hombre de tu posición no debería molestarse con asuntos tan mezquinos. Marcelo permaneció en silencio mientras miraba al oficial de alto rango, que era mayor que él por cerca de 2 décadas. Lucan había estado al servicio de Roma durante casi 30 años y se había demostrado repetidamente en la batalla. Si no fuera por Marcellus' estrechos vínculos con Flavius Stilicho, entonces este hombre probablemente sería el que está en su posición. A pesar de este nepotismo flagrante, a Lucan no parecía importarle que fuera el segundo al mando del ejército de campo. Después de todo, desde su creación, Roma siempre había mostrado favoritismo a aquellos con amigos cercanos en lugares altos, y Marcelo había ganado la lotería con su nacimiento. No solo era el joven general el hijo de una de las familias patricias más prominentes, sino que el comandante supremo era su padrino, lo que le permitía ascender rápidamente entre las filas de los militares. Un hombre en la posición de Lucanan tuvo que aceptar las cartas que le repartieron en la vida. Como tal, no había resentimiento en su corazón hacia Marcelo. El joven general suspiró cuando volvió su atención a la proximidad de las acampadas antes de expresar los pensamientos en su mente. Los exploradores reportan un gran poder que se eleva en el este. Dicen que esta fuerza es responsable de conducir a los alemanes a nuestras tierras. No muestran piedad mientras matan a cada hombre y animal que encuentran mientras esclavizan a las mujeres y los niños. Solo Dios sabe qué horrores infligen a sus cautivos. ¿Soy solo yo, Lucan, o parece que el mundo está llegando a su fin? Lucan suspiró pesadamente y respondió a su pregunta general con una expresión estoica en su rostro envejecido. Creo que cada generación mira la locura del mundo y espera que todo se derrumbe a su alrededor. Sin embargo, nuestros antepasados han luchado valientemente para mantener Roma y toda su gloria, y ahora esa tarea nos corresponde. Porque si vacilamos aquí, entonces realmente será el fin del mundo tal como lo conocemos. Ten fe, amigo mío, si no en Dios, entonces en la lealtad y la fuerza de tus hermanos de armas. Después de hablar de su filosofía Marcelo, el oficial conocido por el nombre, Lucan, se dio la vuelta y bajó la escalera de la torre de vigilancia. Mientras descendía lentamente, dejó un último consejo al joven general. Marcellus, te sugiero que duermas un poco. Tenemos una larga campaña por delante, y lo último que necesitamos es que te agotes. Marcelo asintió silenciosamente con la cabeza en respuesta. Continuaría vigilando la frontera durante otros 30 minutos antes de regresar a su tienda, donde inmediatamente se quitó el equipo y se metió en la cama con Sigefrida. C3 Preparación para una invasión. Cuando la luz del amanecer se mostró sobre el campamento romano, Marcelo se despertó de su sueño. Yaciendo a su lado estaba su esclava, Sigefrida. Se había tomado grandes libertades como general para asegurarse de que Sigefrida estuviera en la seguridad del campo militar en lugar de en el perímetro dentro de la base de seguidores. Incluso se podría decir que había violado la ley al hacerlo. De todos modos, no le importaba. Roma estaba en un estado de peligro, y así Marcelo podría doblar las reglas si así lo deseaba. Después de levantarse de su cama, Sigefrida se despertó a su lado, mirando a su pelo mientras se inclinaba por el borde de la cuna.
La mujer Suevi salió de debajo de sus sábanas, completamente desnuda, e inmediatamente se levantó de su posición dormida mientras se preparaba para vestir a su maestro para sus próximos deberes. Sus abundantes pechos se balancearon cuando comenzó a equipar a Marcelo con su atuendo. El joven general luchó para evitar su mirada de la figura sublime de la mujer, pero finalmente no lo hizo. Continuó mirando con asombro a su hermosa esclava como lo hacía todas las mañanas, suprimiendo su deseo de llevarla allí en ese momento. Solo después de que estaba completamente vestido y blindado, Sigefrida comenzó a vestirse con su atuendo irregular. Aunque Marcelo deseaba comprar su bonita ropa del este, la mujer sabia se había negado una y otra vez. Después de todo, ella era una esclava, y usar tales lujos en su posición era invocar la ira de las personas que vivían por encima de su bajo estatus. Marcelo finalmente rompió el silencio que se proporcionaba entre ellos cuando comenzó a salir de la tienda. Hoy, avanzaremos más en el territorio de los usurperistas. El conflicto armado seguramente ocurrirá, así que mantente a salvo. Al escuchar esta advertencia, Sigefrida asintió con la cabeza mientras una cálida sonrisa se extendía por sus deliciosos labios antes de responder a las preocupaciones de su maestría. Puedes descansar tranquilo, sé cómo cuidarme. Tal respuesta invocó una sensación de calma dentro del corazón de Marcellus. Esta no fue la primera campaña en la que había arrastrado a esta mujer, y ciertamente no sería la última. Por ahora, estaba bien acostumbrada a protegerse de amigos y enemigos por igual. Después de mirar la belleza excepcional de Sigefrida, Marcelo salió de su tienda y entró en el campamento temporal que se había establecido cerca de las fronteras de la Galia. Después de salir de sus habitaciones, Marcelo se aventuró a través del campamento con un paso arrogante. En todas partes pisó, sus soldados se pusieron de pie y lo saludaron con respeto y miedo por la posición que ocupaba. Finalmente, el joven general se encontró con un hombre por el que tenía un gran desdén. Este hombre estaba afilando su cuchilla en una muela abrasiva. Era un cacique gótico llamado Sarus, y era el comandante de los Foederati unido al ejército de Marcellus. En el momento en que los dos hicieron contacto visual entre sí, la atmósfera que los rodeaba se puso tensa. Tenían una larga historia juntos. Los dos habían servido uno junto al otro durante la invasión de Italia por el jefe gótico Radagai sus 2 años antes. Durante ese conflicto, Marcelo se había ganado una temible reputación como asesino de godos, poniendo a espada a cualquier hombre, mujer y niño que encontrara que perteneciera a esa tribu. Si Sarus no estuviera alineado con Roma como miembro de su Foederati, él también habría sufrido un destino tan brutal. Los recuerdos de la crueldad de Marcellus mientras ordenaba la masacre de poblaciones enteras del pueblo gótico habían forjado una intensa sensación de temor dentro del corazón de los sarusuarios hacia su general. Fue por esta razón que, aunque obedeció las órdenes de Marcellus, no lo trató con el respeto que se le dio a un hombre de su posición. Sarus se burló de desdén mientras miraba a Marcellus rostro guapo antes de hablar con él con un tono de desprecio. El uso sarcástico del título de la victoria romana no pasó desapercibido para el joven general. Goticus, seguramente no estás pensando en derramar mi sangre aquí y ahora, dentro de tu campamento. El título de Goticus se daba generalmente a los generales romanos que habían logrado victorias significativas contra los godos. Sin embargo, a pesar de sus logros en las últimas 2 guerras góticas, Marcelo no había ganado un título tan impresionante. Como tal, cuando Sarus se refirió a Marcelo de esta manera, fue un insulto al orgullo de la manada, ya que le recordó al joven general las glorias que el emperador Honorio le había negado. Marcelo miró al comandante de su Foederati con total disgusto. No dignó tal insulto a su orgullo con una respuesta. En cambio, simplemente apartó la mirada del jefe bárbaro y siguió su camino hacia el centro del campamento. Sarus, por otro lado, miró a Marcellus hacia atrás con un toque de desprecio en sus ojos antes de dirigir su atención a la tienda de los generales jóvenes. Sabía que había una belleza suevi escondida en su interior y juró el momento en que Marcelo conoció su muerte. La tomaría como su premio. Sin embargo, por ahora esperaría. Después de todo, aunque no mostró el respeto general, temía mucho al hombre. A los ojos del jefe gótico, pocos hombres eran tan fríos y despiadados como Marcelo.
Como tal, ignoró sus pensamientos malvados y volvió a trabajar afilando su espada. Finalmente, Marcelo llegó al centro del campamento donde se encontraba una tienda de comando. Rápidamente entró en la estructura y vio a Lucan y los otros comandantes bajo su mando reunidos mientras estudiaban un mapa. Este mapa mostraba las posiciones conocidas de las fuerzas usurpadoras y la de los invasores bárbaros. Lucan inmediatamente se levantó y saludó a su general cuando Marcellus entró en la tienda, al igual que los otros oficiales a su lado. El joven general devolvió su saludo mientras cambiaba su atención al mapa que se extendía por la mesa. Hemos recibido noticias de nuestros exploradores. Lucan sonrió y asintió mientras repetía rápidamente la información que había recibido no hace mucho tiempo. Nuestros exploradores han informado de una fuerza considerable del ejército usurpador estacionado dentro de la ciudad de Valence. Está dirigido por uno de sus comandantes Foederati con el nombre de Neviogastes, que es un jefe fránsico. Si podemos sitiar la ciudad, podríamos atrapar al comandante enemigo dentro de sus muros y eliminar una gran parte del ejército usurperal. Marcelo contempló las figuras de madera que representaban las diversas fuerzas que se encontraban dentro de las fronteras de la Galia y sus ubicaciones estimadas actuales. Al ver a los Frankish Foederati y su posición, decidió un curso de acción. Nuestros ejércitos rodearán la ciudad y la sitiarán, donde aniquilaremos al enemigo interior. Ya sean romanos o bárbaros, cualquier hombre que prometa su lealtad al usurpador Constantino tendrá la cabeza quitada. Los diversos oficiales bajo el mando de Marcellus inmediatamente asintieron de acuerdo mientras hacían los planes necesarios para tal asalto. Después de un tiempo, Lucan rompió el silencio al mencionar el tema que ninguno de ellos deseaba discutir. ¿Y si los Foederati bajo nuestro mando nos traicionan? Constituyen 2/3 de nuestras fuerzas. Si se ponen del lado del enemigo, seremos ampliamente superados en número, sin posibilidades de supervivencia. Como romanos, los hombres dentro de esta sala eran muy conscientes de la fragilidad de la alianza entre Roma y sus mercenarios bárbaros. Cada vez que marchaban a la guerra, tenían que temer la realidad potencial de sus aliados, volviéndose contra ellos en medio de la batalla. Sin embargo, Marcelo permaneció sin inmutarse cuando se burló de la reacción de sus altos oficiales. ¿Crees que Sarus nos traicionará? Puede ser un bárbaro sucio y un sinvergüenza de 2 caras, pero sabe el precio que pagaría si me traicionara. Incluso si fuera lo último que lograra en esta vida, encontraría una manera de llevarlo conmigo a la tumba. Lucan asintió con la cabeza. No podía negar que Marcellus había ganado una reputación temible como un asesino de bárbaros. Como tal, ignoró sus preocupaciones anteriores y le hizo la siguiente pregunta en su mente. ¿Cuándo partimos? Marcelo no dudó. Sabía que cuanto antes marcharan hacia Valence, más probable era que su plan tuviera éxito. Como tal, declaró audazmente sus órdenes para que todos sus comandantes recibieran y promulgaran como una extensión de su voluntad. Marchamos al mediodía. Quiero estar en las cercanías de la ciudad en una semana. Al escuchar esto, los oficiales reunidos saludaron rápidamente a su general y afirmaron sus órdenes. Sí, señor. En poco tiempo, el campamento romano fue derribado, y el ejército estaba en marcha una vez más. Los enemigos de Roma pronto se enfrentarían a un ejército a sus puertas. En cuanto a si los Foederati traicionarían a sus homólogos romanos, solo el tiempo lo diría. Capítulo 4. Emboscada enemiga. En los bosques de la Galia, un ejército romano estaba en marcha. Rodeado por sus aliados góticos Foederati, el ejército bajo el mando de Marcellus hizo su camino cada vez más cerca de la ciudad de Valence, donde el comandante enemigo Neviogastes está al acecho con su horda bárbara. Los exploradores avanzaron más allá del ejército principal cuando el joven general se sentó a caballo mientras trotaba a través del territorio galo con una hermosa mujer atada a su espalda. Aunque Sigefrida normalmente debería viajar en la parte trasera de la formación con el resto de los seguidores, Marcelo se había asegurado de que no se viera obligada a marchar a través de la gran distancia entre su campamento anterior y la ubicación de sus enemigos. En cambio, la llevó en la posición detrás de él en su monte, para gran ira de los romanos y Foederati por igual. Tal acción no solo estaba en contra de las regulaciones del ejército romano, sino que también estaba muy desfavorecida por los soldados bajo el mando de Marcellus.
A pesar de esto, no le importaba en lo más mínimo, ya que sentía que el lugar más seguro para la mujer que amaba estaba a su lado en el centro de la formación. Después de todo, marchaban profundamente en territorio enemigo y podían ser emboscados en un momento dado. Sin embargo, a pesar del amable gesto del joven general, su esclavo no estaba feliz. Se vio obligada a soportar las miradas enojadas de miles de hombres mientras se aferraba fuertemente a su amo. Tal cosa fue suficiente para hacer que incluso uno con los corazones más incondicionales vacilara bajo presión. Debido a esto, mantuvo su rostro presionado contra Marcellus, no dispuesto a mirar a su alrededor. Aunque a Marcelo no le importaba tal cosa, después de todo, disfrutaba del calor que ella le proporcionaba, incluso si estaba equipado con una espesa lórica escuamata de bronce alrededor de su torso. Él presionó sus manos alrededor de las suyas mientras susurraba con una voz tan baja que solo los dos podían oírla. Lamento haberte hecho aguantar tal cosa, pero sabes cómo me preocupo por ti. Si fuéramos emboscados y algo te pasara, nunca podría perdonarme. Detrás de los párpados cerrados, los iris azul y lo de Sigefrida se contrajeron cuando un tono rosado se sonrojó sobre sus mejillas de marfil. Cada vez que su maestro hablaba nada dulce en sus oídos, sentía que su corazón se aceleraba, solo para que se derrumbara en un estado completo de depresión. Como una humilde esclava de Suevi, nunca podría estar con su amo, no mientras usara este collar alrededor de su cuello, ni hasta que esa mujer respirara por última vez. Incluso si de alguna manera estuviera con su maestro íntimamente, nunca podría convertirse en su esposa legal ni llevar a su hijo legítimo. Tales pensamientos hicieron que la hermosa mujer se sintiera como si su corazón hubiera sido envuelto en una jaula de espinas, el más mínimo latido hizo que su órgano fuera pinchado por los bordes afilados. Por supuesto, Marcelo no sabía por qué Sigefrida huía de su abrazo cada vez que intentaba acercarse a ella. Si él hubiera sabido del sufrimiento severo, su madre había infligido a la mujer en su juventud, o las repetidas palizas que recibió por mirarlo con cariño durante sus años de adolescencia, él era susceptible de golpear a su madre tan fuerte como pudo en su próximo encuentro. En cambio, se vio obligado a sentir desesperación cada vez que ella rechazaba uno de sus avances. La única razón por la que ya no se había rendido era porque era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que ella también sentía algo por él. A pesar de este conocimiento, él no sabía cómo convencer a las emociones ocultas de las mujeres de las profundidades de su corazón. Mientras el general romano y su esclavo bárbaro temían internamente su suerte en la vida, un grupo de escaramuzas suevi se escondieron dentro de los confines del bosque cercano, mirando al ejército romano mientras marchaban por el bosque, felizmente inconscientes de que habían sido rodeados. El líder de este grupo armado de bárbaros era un hombre grande y feroz llamado Selmirus. Él era el jefe de una de las muchas tribus suevi que se habían infiltrado en la Galia romana después de cruzar el Rin. Desde entonces, él y sus hombres habían estado aterrorizando a la provincia romana. Aunque el usurpador Constantino III se había aliado con algunas tribus como los francos, otros todavía estaban devastando el paisaje mientras asesinaban, saqueaban, violaban y asaltaban la Galia. El hecho de que bárbaros como estos pudieran correr libremente en tierras romanas era un testimonio de cuán débil se había vuelto el imperio en los últimos siglos. Selmirus llevaba la piel de un lobo sobre su cabeza, lo que significa que era un poderoso guerrero lobo. Debajo de esta capa de piel de lobo había un spangenhelm de hierro, que protegía su cráneo de los golpes que se aproximaban. Adornado en su amplio pecho y el resto de su torso era un abrigo de correo, que mostraba que tenía una riqueza significativa como guerrero tribal. Los agudos ojos azules de las manadas miraron a lo lejos y fueron testigos de la vista de una mujer rubia de platino atrapada alrededor del general romano con un collar alrededor del cuello y una sonrisa amorosa en su bonita cara. Él podía decir instantáneamente por sus características que era probable que fuera de ascendencia suevi. La idea misma de que los romanos habían esclavizado a su pueblo y los habían convertido en sus juguetes llenó su corazón negro de rabia. Como tal, inmediatamente gritó en la lengua suevi para que sus guerreros avanzaran en el ejército romano en marcha. Estaban lo suficientemente cerca como para que los romanos escucharan el eco del grito resonando por todos los árboles. Por lo tanto, Marcellus se apresuró a entrar en acción.
Enemy Ambush, Testudo Formation. En lugar de seguir adelante a caballo en este terreno desafiante, Marcelo desmontó instantáneamente de su caballo y levantó su escudo en el aire mientras arrastraba a Sigefrida al centro de la pared del escudo, que formaba una concha de tortuga a su alrededor y a sus hombres. Se lanzaron flechas desde el interior del bosque, hacia la formación romana, chocando contra los escudos y pegándose a ellos como pinzones, mientras los guerreros bárbaros cargaban hacia ellos. Marcelo sonrió mientras hacía un comentario sarcástico a su esclavo sobre la situación en la que se encontraban. «Arenen, ¿te alegra que estuvieras a mi lado ahora?» Sigefrida estaba demasiado asustada para comentar esto correctamente. En cambio, se aferró estrechamente a su maestro, temerosa de perder la vida cuando se separara de él. Las lágrimas fluían de sus hermosos ojos azules mientras Marcellus sonreía de oreja a oreja con emoción. Mientras lo hacía, rugió a los hombres a su lado con una voz autorizada. «Aquí es donde comienza la diversión. Bien, chicos». Los romanos inmediatamente cantaron su grito de batalla mientras los guerreros bárbaros corrían contra la pared de su escudo. En el momento en que el enemigo se enfrentó a él, la formación se mantuvo firme. En cambio, las cuchillas de los soldados romanos sobresalían a través de los huecos. Empujaron hacia los cuerpos de los guerreros bárbaros, rasgando su carne y derramando su sangre mientras sus cadáveres caían al suelo. Sigefrida se negó a abrir los ojos mientras se aferraba a su querido maestro. Aunque tal cosa le dificultó defenderse, Marcellus aún logró empujar su espada hacia un enemigo que se aproximaba. Los guerreros bárbaros intentaron golpear los escudos de los soldados romanos. Aún así, no se romperían. Finalmente, se retiraron de sus acciones inútiles y se quedaron cerca, esperando que los romanos respondieran. Sin embargo, los romanos no fueron víctimas del truco, ya que Marcelo continuó ordenando a sus soldados: «Mantente fuerte. No rompas filas». Al ver que los romanos eligieron esconderse detrás de sus escudos como un montón de tortugas cobardes, Selmirus llamó en su lengua materna hacia la formación. Aunque sabía que era poco probable que alguno de los romanos hablara su idioma, no eran los romanos a los que se dirigía, sino el hermoso esclavo que había visto antes del ataque. «Mujer bonita. Dile a tus maestros romanos lo que les digo, y te prometo que después de haber matado a estos bastardos, te perdonaré la vida». Los ojos azul y a lo de Sigefrida se ensancharon en estado de shock cuando se dio cuenta de que el jefe bárbaro le estaba hablando. Justo cuando estaba a punto de maldecirlo, Marcelo la miró y se dio cuenta de que estaban tratando con el Suevi una vez más. Como tal, rápidamente le pidió a su leal esclavo que tradujera por él. «¿Qué están diciendo?». La hermosa mujer rubia se alejó de su maestro con una expresión enfurecida antes de revelar lo que el jefe había dicho. Esto inmediatamente hizo que Marcellus sonriera, ya que rápidamente podía decir lo furiosa que estaba. Sin embargo, simplemente colocó su mano sobre su hombro y le animó a continuar. «Adelante, traduce mis palabras. A Ir le encanta ver lo que este bárbaro tiene que decir». Lo que comenzó como una emboscada de Suevi ahora había resultado en una negociación entre dos partes hostiles, cuyo resultado aún no se había determinado. C5 Un duelo salvaje. Sigefrida dejó escapar un profundo suspiro mientras seguía sus órdenes de maestría. Rápidamente tradujo la conversación entre Marcelo y el jefe bárbaro conocido como Selmirus. Por lo tanto, Marcelo comenzó a negociar con su enemigo mientras estaba escondido bajo una concha de escudos. «Si has venido a hacer demandas de Roma, me temo que no negocie con bárbaros». Selmirus escupió en el suelo después de escuchar las palabras de los generalianos romanos pronunciadas en su lengua a través de un poder. Después de hacerlo, se jactó en voz alta de su identidad y varios logros en la batalla. «Soy Selmirus Wolf Warrior del dios Wotan. Cazador de 1000 hombres en combate individual. He puesto cientos de romanos a la espada, pero nunca he matado a un general. Te elijo. Sal y lucha conmigo como un hombre». Dentro de los confines de la pared del escudo, Sigefrida transmitió las palabras de las barbarie a Marcelo, quien comenzó a reír al escuchar tal cosa. «Dime, Selmirus, si tuviera que recurrir a tal tontería, ¿qué es evitar que tú y tus hombres llovan tus flechas sobre nosotros en el momento en que acepto tus términos y bajo mi muro de escudo?» Selmirus respondió inmediatamente con un burlón, como si se sintiera ofendido por la noción misma.
Después, comenzó a hablar una vez más. Juro por mi honor como guerrero que nuestro duelo será sagrado y que ningún hombre entre mis filas interferirá. Si tuviera que romper este juramento, que mi alma nunca entre en el salón de Wotanans. Marcelo no podía creer lo que oía al oír tal frase. En verdad, este hombre debe tener un gran deseo de añadir su cabeza a las filas de los hombres que había matado. Tal juramento no debía tomarse a la ligera entre los guerreros de Germania. El general romano luchó por llegar a una conclusión. Después de todo, ¿qué beneficio podría suponer tal riesgo para él o sus soldados? Por lo tanto, preguntó más sobre la oferta. ¿Qué pasa si te mato en este sagrado duelo nuestro? Selmirus estalló en una risa intensa cuando escuchó esta noción escapar de los deliciosos labios de la chica esclava sueví escondida junto al lado de los generales romanos. No fue solo el jefe quien estalló en un estado de aullidos incontrolables, sino también los miles de hombres a su lado. Sus ecos llenaron los bosques de la Galia, asustando a las criaturas menores que habitaban en su interior. El jefe bárbaro tardó unos momentos en calmarse antes de responder al comentario de los romaníes. En el improbable caso de que consigas derrotarme en combate individual y reclamar mi vida, entonces prometo en mi honor y el de mi pueblo que tú y tu ejército serán libres de continuar tu marcha sin que mi tribu se interponga en tu camino. Si rompemos este juramento, que nuestras almas nunca lleguen a los pasillos de nuestros antepasados. Marcelo estaba asombrado por lo que pasaba este bárbaro para asegurar un duelo con él. El joven general miró a sus tropas y luego a Sigefrida. Si algo le sucediera, no se perdonaría a sí mismo, así con gran resolución pronunció su decreto. Baja tus escudos. En el momento en que dijo esto, Sigefrida y los hombres bajo el mando de Marcellus comenzaron a interponerse, no dispuestos a permitir que su general entrara en una trampa. Dominus, no. General, Canalt. Sin embargo, la mente de Marcellus estaba inventada. Por lo tanto, le dio unas palmaditas en la cabeza a Sigefrida y sonrió antes de dar la orden una vez más. Dije que bajes los escudos, maldita sea. En el momento en que gritó este comando, la pared del escudo se derrumbó, revelando miles de guerreros suevi que rodeaban a Marcelo y sus hombres dentro del bosque. Si se pudiera evitar la sangre matando a este bárbaro soltero, Marcelo tomaría este duelo. Después de todo, su objetivo no era lidiar con esta chusma, sino con el usurpador Constantino III. Aunque conducir a los bárbaros de la diócesis de Galia era otro objetivo, era secundario, y el joven general romano quería que cada soldado que pudiera reunir para la lucha contra el usurpador y sus ejércitos. Marcelo miró a Selmirus, quien conoció su mirada con un resplandor feroz propio. Había una expresión presumida en la cara de las manadas mientras estaba parado al frente de su ejército. Cuando Marcelo dio un paso adelante hacia el hombre, pronunció otra orden a sus hombres. No interfieras con nuestro duelo hasta que esté completo. Si muero, que así sea. Asegúrate de vengar mi pérdida. Aunque los soldados bajo su mando querían objetar, vieron la mirada decidida en sus ojos generales e inmediatamente se mantuvieron firmes, orando a Dios para que pudiera ser salvo. Marcelo no prestó atención a los hombres bajo su mando. En cambio, levantó su espada y escutum en una posición de combate antes de sonreír al comandante bárbaro. Cada vez que estés listo. Dicho esto, el duelo estaba en marcha, y los dos hombres se acusaron el uno al otro con armas en la mano. El jefe conocido como Selmirus inmediatamente empujó su lanza hacia Marcellus, que su escudo desvió antes de que Marcellus presionara hacia adelante y atacara con una puñalada viciosa propia. El guerrero bárbaro desvió fácilmente el golpe de su espada con su escudo antes de empujar una vez más con su lanza hacia los huecos entre Marcelo y su armadura. Sin embargo, Marcellus esquivó el golpe que se aproximaba mientras cortaba hacia el cuello de su oponente. Los dos guerreros estaban encerrados en una danza de la muerte mientras ambas partes aplaudían a su representante. En poco tiempo, Marcellus logró derramar la primera sangre, cortando el muslo de su oponente. Cuando la sangre de las manadas se derramó en el suelo, parecía no hacerle daño. En cambio, aprovechó la oportunidad para golpear su punta de lanza en el hombro de Marcelo. Desafortunadamente para el bárbaro, las gruesas escamas de bronce de los generales romanos Lórica y Squamata desviaron fácilmente el golpe que se aproximaba, y Marcelo notó una abertura.
Por lo tanto, empujó su espada hacia la caja torácica de su enemigo justo debajo del corazón. Sin embargo, el jefe bárbaro esquivó justo a tiempo, y por lo tanto, la espada atravesó los anillos del abrigo del correo, pero no pudo romper la carne. Antes de que Marcellus pudiera retirar su arma y reaccionar, fue pateado en el pecho con una patada de empuje, enviándolo hacia atrás en el barro de abajo. Los guerreros bárbaros en los lados estallaron en vítores cuando presenciaron a su jefe lanzar su lanza hacia el oponente derribado. A pesar de este intento de ensartar a Marcelo como un cerdo, el general romano salió del camino y se dirigió hacia una posición de pie, cargando hacia su enemigo como un jabalí. Selmirus inmediatamente desató su espada y se involucró en un combate mortal con el romano parado frente a él. Los dos hombres estaban encerrados en una lucha despiadada mientras sus armas chocaban contra la madera y el acero por igual. Un hombre nunca ganó una ventaja demasiado seria. La batalla duró unos minutos antes de que ambos hombres jadearan por respirar. Finalmente, Marcelo avanzó con una barra hacia el cuello del oponente, que Selmirus intentó esquivar. Sin embargo, antes de que pudiera, el corte se convirtió en un empuje donde la hoja de acero nórico de la espada de los romanilles generales se incrustó en el cuello de la jefatura bárbara, perforando por completo a través del otro lado. Los bárbaros miraron con horror mientras su comandante caía de rodillas antes de que Marcelo retirara su espada a través de una viciosa barraca, cortando la cabeza de Selmirus en el proceso. Después de hacerlo, se limpió la espada ensangrentada en los pantalones de las melenas antes de mirar a los bárbaros con un resplandor asesino. Aunque los Suevi querían vengar a su maestro, eran profundamente supersticiosos y volvieron a sus sentidos al recordar el voto que había hecho. Si actuaran ahora, entonces de hecho ni Selmirus ni sus propias almas encontrarían su camino a la otra vida de los valientes muertos. Por lo tanto, hubo un silencio total durante un tiempo antes de que Marcelo regresara a los hombres bajo su mando, quienes observaron con asombro cómo su comandante eliminaba al cacique bárbaro en un solo combate. Ayudó a Sigefrida a caballo con un ligero empujón antes de trepar él mismo. Después de hacerlo, dio su orden a sus soldados. Forward march. Dicho esto, los romanos se recuperaron de su estupor antes de regresar al camino que habían tomado antes de la emboscada enemiga. Los guerreros suevi miraron con asombro al hombre que había matado a su jefe. Mantener la mano mientras lo hacían, porque actuar contra los deseos de Selmirus seguramente condenaría sus almas por la eternidad. Sigefrida se aferró a Marcellus una vez más, oliendo su almizcle mientras lo hacía. La valentía de su maestro había dejado una huella profunda en su corazón. Ella juró que nunca olvidaría este día. Por lo tanto, con la muerte de los comanderales bárbaros, los romanos volvieron al camino hacia Valence. En cuanto a la tribu suevi, que les permitió pasar, juraron que se vengarían del romano que había matado a su jefe algún día. Si estás escuchando esta audionovela de un random medieval, C6 llegando a las fronteras de la Valencia, Marcelo cabalgó sobre la parte posterior de su caballo, aferrándose a su cuerpo estaba su esclavo suevi Sigefrida. A pesar de que la mujer acababa de presenciarlo matar a un miembro de su pueblo, tenía una sonrisa cálida y amorosa mientras pasaba el viaje hacia su destino, aferrándose al hombre que admiraba profundamente. Habían pasado días desde que el ejército romano había sido emboscado por los miembros de la tribu suevi, y ahora estaban dentro del alcance de la ciudad gallo-romana de Valence. En las colinas de arriba estaban las legiones romanas bajo el mando de Marcelo. Descendieron lentamente al valle para rodear la ciudad. El joven general miró al objetivo en la distancia con una mirada de desdén extendida por sus labios. Los traidores y sus aliados foederati fueron guarnecidos dentro de la ciudad. Por lo tanto, era su deber expulsarlos o matarlos al último hombre. Al llegar a la posición ideal, Marcelo gritó sus órdenes con una voz en auge a los soldados bajo su autoridad. Configura el campamento. Quiero que se establezca un campamento de asedio adecuado y se construyan nuestras catapultas. Estaremos aquí por algún tiempo, chicos. Al escuchar a su general pronunciar sus órdenes, los soldados romanos y sus aliados foederati se apresuraron a hacer lo que se les había indicado. Sarus miró a Marcellus con desprecio, pero finalmente, siguió órdenes. Después de todo, ponerse en el lado equivocado de Marcelo, que era tan conocido por matar godos, no era algo que quisiera hacer.
En cuestión de horas, se estableció un campamento de asedio adecuado alrededor del perímetro de la ciudad gallo-romana. Los ciudadanos de dentro estaban asustados sin medida mientras presenciaban la vista de su guarnición sellando las salidas. La guerra finalmente había llegado a Valence, y con ella, los civiles que habitaban no tenían salida. Oraron a Dios para que las legiones romanas pudieran ser misericordiosas con ellos. Después de todo, no fue su culpa que la Galia hubiera caído en manos de un usurpador. Sin embargo, tal cosa era poco probable, ya que era una práctica común arrasar a la población que habitaba en una ciudad que se negaba a rendirse. Mientras esto sucedía, Marcelo estableció personalmente su carpa de mando en el centro del campamento y condujo a Sigefrida adentro. No permitiría que ninguna forma de daño llegara a ella mientras aún respirara. Después de colocar la cuna y la ropa de cama, hizo señas para que la mujer se uniera a él a su lado, aunque estaba lejos de la hora del día donde podría recibir descanso. El joven general quería decirle unas palabras a la mujer antes de que las cosas se volvieran sangrientas. Esto se había convertido en una práctica estándar para los dos cada vez que realizaban campañas. Marcelo agarró sus delicadas manos de marfil de la esclavitud y las besó suavemente antes de revelar los pensamientos que temía en cada momento de cada hora mientras estaba en una campaña. Si algo me sucediera durante este asedio, quiero que hagas lo que sea necesario para huir del campamento. Tome las precauciones necesarias para reagruparse con su gente e infórmeles que ha escapado de la esclavitud. No regreses al imperio bajo ninguna circunstancia. No será seguro para ti allí como un esclavo fugitivo. Sigefrida suspiró pesadamente mientras asintió con la cabeza bonita en el silencio. Había oído variaciones diferentes de este mismo discurso durante los años pasados, desde que Marcellus había ascendido a una posición de lo oficial y la había llevado con él en la guerra. Internamente, la esclava nunca había pensado en escapar con su vida si su maestro moría en la batalla. En lo que a ella respecta, sus destinos estaban entrelazados. Sin embargo, ella lo consoló al aceptar sus términos. Después de decir su pieza, Marcelo se levantó de su asiento y llevaba una sonrisa amarga mientras informaba a su esclavo de sus intenciones actuales. Voy a ayudar a establecer el campamento. Como siempre, quédate dentro de los confines de mi tienda, y si alguien intenta algo, usa una de las dagas que he escondido para eliminarlas. No me importa cuál sea su rango. Te protegeré. Muchos hombres con las filas de su ejército de campo y aliados de Foederati querían un pedazo de Sigefrida. Sin embargo, el miedo a la reputación de Marcellus era lo único que mantenía a raya sus manos siniestras. Después de dar esta advertencia, la joven general salió de la tienda, donde Sigefrida comenzó a escribir en su diario de los acontecimientos que habían sucedido estos últimos días. Aunque era una esclava humilde, Marcelo se había asegurado de que ella estuviera de hecho alfabetizada para poder ayudarlo en más que simples deberes domésticos. Por lo tanto, ella era toda la mercancía dentro del imperio, ya que en estos tiempos oscuros menos ciudadanos romanos podían leer y escribir por el día, y mucho menos esclavos comunes. En cuanto a Marcelo, rápidamente se puso a trabajar ayudando a sus hombres a establecer el resto del campamento. Cuando el sol cayó del cielo, se había establecido un campamento de asedio adecuado, y las catapultas comenzaron a llover sus proyectiles sobre las murallas de la ciudad. Durante las próximas semanas, la legión romana haría todo lo posible para poner fin al reinado del usurpador y sus secuaces sobre esta ciudad. En cuanto a Marcellus, decidió tomar el primer reloj. Por lo tanto, estaba solo en una torre de vigilancia, mirando a Valence desde una posición aérea. No había mucho digno de mención. Los incendios de los habitantes de los ayuntamientos salieron de sus chimeneas mientras presumiblemente se acurrucaban para calentarse dentro de los límites de sus hogares. Los traidores que defendían la ciudad estaban en guardia. Si Marcelo miraba de cerca, podía verlos mirándolo desde sus torres de vigilancia. Mientras miraba la ciudad hostil, Marcelo escuchó el sonido de la madera crujiendo cuando un hombre subió los escalones improvisados hacia la torre de vigilancia temporal. De pie detrás de Marcelo no era otro que el cacique gótico Sarums. Llevaba una expresión sombría en su rostro mientras relataba lo que había escuchado de los exploradores que habían visto por primera vez la ciudad y sus defensores.
Mis exploradores informan que al menos varios miles de hombres están estacionados dentro de la ciudad. Una fuerza bastante grande para una mera guarnición. ¿Estás seguro de que podremos tomarlo? Marcelo se burló cuando escuchó estas palabras. Por supuesto, podrían tomar la ciudad, pero no sería sin derramar un buen grado de sangre. Obviamente, él nunca admitiría este hecho. Por lo tanto, presentó una fachada segura mientras respondía a la pregunta de los Gothic Chieftains. Sí, estoy bastante seguro de que tomaremos esta ciudad. Sin embargo, todo depende de los esfuerzos de tus hombres y los míos. Si incluso uno de los soldados bajo nuestro mando se niega a desempeñar su papel, entonces se derramará más sangre de la necesaria para apoderarse de esta ciudad. Marcelo miró ferozmente a su comandante Foederati mientras enfatizaba este último punto. Su intención era clara. Si los Foederati deliberadamente no cumplieran con sus deberes, entonces cada uno de ellos sufriría en sus manos. Sarus suspiró pesadamente mientras asintió con la cabeza en silencio. Sin embargo, antes de partir, tenía otra pregunta en su mente, y así lo hizo con un brillo feroz en sus ojos. Recuerda nuestro trato. Nosotros los godos conseguimos la primera selección de cualquier botín que venga con la conquista de una ciudad. Marcelo no dudó en asentir con la cabeza en silencio. Para comprar la lealtad de los Foederati bajo su mando, tuvo que hacer ciertas concesiones como el botín de guerra. Aunque no le gustó, las negociaciones con los bárbaros eran necesarias para asegurar su destreza en la lucha. Al ver la agradable expresión del general romano, Sarus sonrió de emoción antes de golpear su pecho en un gesto bárbaro. Muy bien, entonces. Te aseguraré que cada guerrero bajo mi mando hará todo lo posible para tomar esta ciudad. Después de decir estas palabras, Sarus se fue, dejando a Marcellus por su solitario. Aunque el comandante Foederati había garantizado su lealtad, eran, después de todo, meras palabras. Palabras que fueron pronunciadas por un bárbaro, sin embargo. Por lo tanto, si Marcelo quería asegurar su supervivencia y los hombres bajo su mando, tendría que tomar ciertas precauciones. Marcelo permanecería vigilado por otras 3 horas antes de ser relevado del servicio. Cuando finalmente regresó a su tienda, fue testigo de Sigefrida sentada en la cama con una expresión preocupada. Fue solo después de ver el regreso seguro de su maestro que se angustió menos. En poco tiempo, ella ayudó a Marcelo mientras se quitaba su equipo. Después de hacerlo, el amo y el esclavo yacían dentro de la misma cuna, donde el general romano envolvía su cuerpo de forma segura alrededor de la belleza de su Evie. Los dos pronto se quedarían dormidos entre sí, como lo habían hecho tantas noches antes. Lo que les esperaba al día siguiente aún no se había determinado. Capítulo 7. El asedio de la Valencia. Parte primero. Marcelo agarró la empuñadura de su espada con todo el poder que su mano podía reunir. La cuchilla se retiró de su vaina y se sujetó firmemente a su lado. No importa cuántas veces se enfrentó al campo de batalla, siempre hubo una intensa sensación de ansiedad en lo profundo de su intestino. Sin embargo, mezclado con esta abrumadora sensación de temor, también fue un estado de euforía, como si sus instintos se intensificaran y su fuerza aumentara. La sensación de que cualquier cosa y todo podría lograrse si solo cargara y destruyera los obstáculos en su camino. Habían pasado semanas desde que su ejército de campo había establecido un campo de asedio alrededor de la ciudad gallo-romana de Valence, y ahora los romanos y sus aliados Foederati rodeaban al ejército del cacique Francisco Nevio Gastes, que había jurado su lealtad al usurpador Constantino III. En cualquier momento, la gruesa puerta de madera de la ciudad gallo-romana se rompería. Las robustas puertas de madera comenzaron a agrietarse con el choque repetido de la cabeza de los ramales de hierro. En poco tiempo, fue completamente destrozado. Finalmente, después de semanas de agotadora guerra de asedio, se había abierto una brecha en las defensas de los enemigos. Al mirar a los traidores visibles detrás de las puertas astilladas del ayuntamiento, Marcellus dio la orden mientras levantaba su escudo sobre su cabeza para bloquear el fuego de misiles que se aproximaba. Cargo. Con esas palabras pronunciadas, 10.000 hombres corrieron hacia la brecha en las defensas de los enemigos, con su joven general liderando la carga.
Un pie se convirtió en 10, luego 100, luego 1000 con cada paso dado. La sangre bombeó desde el corazón de Marcellus al resto de su cuerpo, forzándolo cada vez más cerca de la refriega hasta que finalmente el acero contenido en su mano empujó hacia su objetivo inicial y estalló a través del cofre del enemigo, arrojando sangre a través del campo de batalla. El rugido de miles de hombres y sus armas, chocando entre sí, llenaron el aire circundante cuando las manos del ejército romano habían extraído la primera sangre, y no fue otro que Marcelo quien anotó esta hazaña. El joven general romano retiró inmediatamente su espada del torso del hostil asesinado y levantó su escudo para bloquear una lanza que se aproximaba. No fue solo el foederati bajo el mando de Nebiogastes con el que Marcellus tuvo que lidiar. También estaban las legiones traidoras que habían apoyado al usurpador y su falsa afirmación hacia el imperio estacionado dentro de la ciudad gallo-romana. La lanza se empujó sobre su escudo de madera, pero no había suficiente fuerza para romper la barrera. Esto permitió a Marcelo empujar con su escudo y empujar hacia el vientre de su próximo objetivo. Aunque este hombre llevaba un abrigo de correo para proteger sus signos vitales de los ataques enemigos, la hoja de acero nórico de la espada de los generales romanos se abrió paso a través de los eslabones de hierro y se incrustó en las entrañas de los enemigos. Marcelo retiró su espada una vez más, derramando sangre y bilis a través de su armadura antes de lanzar una hábil barra hacia el cuello de un oponente cercano. A pesar de este esfuerzo, su espada fue reflejada por el escudo de los enemigos, y fue empujado hacia atrás en su escalón de salida. Sin embargo, antes de que Marcelo pudiera caer hacia atrás, el soldado detrás de él empujó al general hacia adelante con su escudo, obligando a Marcelo a regresar al combate mortal en las líneas del frente. Marcelo no vaciló cuando una vez más desató su espada sobre sus enemigos, escudo contra escudo, acero contra acero. Luchó con todas sus fuerzas mientras empujaba su espada en el cuello del enemigo que estaba delante de él. A medida que la sangre brotaba de la herida como una fuente rota, se le recordó instantáneamente ese extraño sueño que había soportado no hace mucho tiempo y podía sentir intensamente el dolor que sufría durante su breve tiempo en ese mundo extranjero. Sin embargo, el ruido de la espada de un enemigo contra su casco lo llevó instantáneamente a la realidad mientras continuaba avanzando hacia la brecha contra la legión de traidores defensores y sus aliados bárbaros. Con cada pequeño paso dado, los cuerpos de enemigos y aliados cayeron al suelo, la vida escapando para siempre de sus ojos. Sarus miró a las legiones romanas desde la colina de arriba mientras luchaban a través de la brecha en las defensas de Valencien. El conflicto había comenzado a llegar a un punto muerto a medida que el combate continuaba. La legión traidora utilizó hábilmente la abertura en la puerta como un punto de estrangulamiento para permitir que los ejércitos romanos empujaran a través de unos pocos hombres a la vez. A pesar de los mejores esfuerzos de Marcellus, en última instancia, se vio obligado a retirarse, ya que los hombres a su lado cayeron a su lado uno a la vez. Retrocede. Al oír las órdenes de los generala, las legiones romanas se retiraron a la línea donde sus armas de asedio estaban orgullosamente con la intención de reagruparse y volver a asaltar la posición enemiga. Después de llegar a la ubicación de los foederati y las armas de asedio, Marcellus suspiró pesadamente. Aunque sus pérdidas no fueran severas, si siguieran luchando de tal manera, solo sería cuestión de tiempo antes de que su ejército se agotara. La victoria se puede asegurar, pero como Pirrus, en Asculum, las pérdidas afectarían realmente el resto de su campaña. Necesitaba otra estrategia para llevar a los traidores que habitaban dentro de la ciudad ante la justicia y continuar la lucha contra el usurpador Constantino III. Con esto en mente, Marcelo rápidamente emitió una orden a los hombres reunidos en su ejército. Quiero escaleras construidas y contra las murallas durante la próxima ola de ataque. Aunque la puerta ha sido violada, no es suficiente para ganar esta batalla. Al ver al joven general retirarse de la batalla, Sarus escupió en el suelo con disgusto, lo que no pasó desapercibido para Marcellus, quien trotó hacia el cacique bárbaro con una cara llena de rabia. ¿Dónde diablos estabas? Se suponía que tus fuerzas estaban en primera línea, y sin embargo ni siquiera uno de tus cadáveres bárbaros se encuentra en el campo de abajo. Haz tu maldito trabajo, o te enviaré a la otra vida. Sarus gruñó en desdén mientras escuchaba estas órdenes. Había retenido deliberadamente sus fuerzas para que los romanos enfrentaran la peor parte de la carnicería.
Sin embargo, el resplandor en Marcellus de ojos verde oliva le dijo que si volvía a tomar esa decisión, sería su cabeza la que rodaría a continuación. Como tal, el jefe gótico asintió con la cabeza en obediencia, incluso si tenía ganas de rechazar las órdenes que había recibido. Con este drama interno resuelto, el ejército se sentó y observó cómo decenas de piedras fueron arrojadas hacia las paredes desde las catapultas. Durante este tiempo, las escaleras habían sido construidas y preparadas para el próximo ataque. Marcelo miró a Sarus antes de darle otra orden, ya que esto estaba en curso. Dado que tus hombres se escondieron en la cima de la colina como un grupo de cobardes durante la última carga, es tu turno de liderar la próxima ola. Tus soldados serán la vanguardia que rompa la puerta. Sarus rugió como una bestia salvaje antes de colocar su casco sobre su cabeza. Mientras lo hacía, gritó en el idioma gótico a los Foederati bajo su mando. Carga. Mata a cualquier hombre que se interponga en tu camino. Dicho esto, miles de guerreros góticos corrieron por la ladera, gritando sus gritos de batalla cargando hacia las puertas destrozadas de la ciudad y los valientes hombres que los defendían. Mientras los godos corrían hacia la puerta de la ciudad, los romanos dirigían sus escaleras hacia las murallas, donde comenzaron a subir sobre las murallas de la ciudad. Por segunda vez en un día, el joven general cargó a la cabeza de sus fuerzas en la refriega. Las flechas llovieron sobre él y sus tropas desde las murallas de arriba, solo para astillarse contra el espeso escudo de madera que poseían sus soldados. El ejército romano se precipitó hacia la legión traidora y sus aliados Foederati sin el más mínimo indicio de miedo en sus ojos. Porque en sus mentes, solo había un solo pensamiento. ¿Cuánto valía una vida individual en comparación con la gloria de Roma? La batalla continuó, ya que ambas partes lucharon con cada fibra de su ser para salir victoriosos. Mientras Marcelo cortaba su espada hacia el collar de un soldado hostil parado sobre la pared, cortó su objetivo como si su cuello estuviera hecho de mantequilla, decapitando al hombre en el proceso. La sangre arrojó desde la nuca cortada mientras la cabeza caía sobre el borde de la pared. A pesar de matar a un compañero romano en la batalla, Marcelo no sintió simpatía, porque este hombre, como los que lo rodeaban, era un traidor a Roma, y la pena por traición era la muerte. Marcelo no sufriría que estos traidores vivieran, incluso si fuera lo último que logró en este mundo. Juró matar a todos los hombres que prometieron su lealtad al usurpador Constantino III. Por lo tanto, la batalla alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando el sol cayó del cielo. En este campo de batalla, solo prevalecía un solo aroma, que era el olor a sangre. Una cosa era cierta. Esta batalla estaba lejos de terminar.